Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, esta vez desde Alaska. Nada más y nada menos. Segundo día para nosotros acá en estas tierras tan inhóspitas del norte de América. El primer día que nos despertamos en Alaska, porque ayer entrábamos todo, les mostramos que paramos en un río y bueno, hoy nos levantamos acá. Estuvimos trabajando a la mañana, desde que llegamos al río empezó a llover y no paró. Sí, no, está lloviendo desde ayer, así que bueno, ahora sí ya con todo hecho estamos saliendo a la ruta. Vamos a llegar a la ciudad de Valdés, que está a 208 kilómetros del lugar donde dormimos. Dice el GPS 2 horas y cuarto de ruta. Y en teoría creo que es una ruta bastante escénica, nos vamos a meter en las montañas de Alaska, así que estoy muy emocionado por arrancar. Por nuestro primer día completo en Alaska. Acompáñennos en un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. El lugar donde dormimos queda muy cerquita de Glen Allen, que es como la población más grande de esta zona, sobre la ruta, creo que estamos por la 4. Sí, la ruta 4. Tiene estación de servicio. Mira, están trabajando en la ruta. Dice que tenemos que esperar algunas demoras. 115 millas de Valdés, unos 190 kilómetros. Y esperemos que pare de llover. Está muy lluvioso igual. Sí, nos gustaría que pare para poder disfrutar un poco más de la ruta. Pero bueno, así son los paisajes por acá. Bueno, acá es donde nos toca parar a nosotros. Para poder avanzar hay que esperar a que llegue el auto este que está adelante, que es el que va guiando hasta el otro extremo. Ahí se queda, gira, nosotros podemos seguir y pasan los que van del otro lado. Coche piloto. Coche piloto. ¿Estás descansando un poco? Sí, porque nos volvieron a parar con el stop en la ruta y adelante se ven máquinas trabajando, así que deben estar asfaltando o algo, pero no sé cuánto van a tardar. Podemos aprovechar este ratito para contarles qué es lo que está atrás tuyo que no se ve. Está el parque nacional más grande de todo Estados Unidos acá. El Rangel de St. Elias, si no lo digo mal. Creo que sí. Cuando estábamos en Beaver Creek, Canadá, fuimos al centro de visitantes para cargar agua y prepararnos para cruzar a Alaska. Y tenían varios folletitos. Este es de Alaska y nos dijo, si van para Alaska, este es el folleto que les va a servir. Y ayer lo estuve chusmeando un poco. Contaba esto del parque que es el más grande de Estados Unidos, pero hay una particularidad. Sí, es que no se puede visitar así nomás. Acá en la revistita esta dicen que hay un acceso vehicular hasta un punto que dicen que la ruta es difícil, desafiante. Sí, ya te lo avisan en el folleto lo que debe ser, ¿no? Encima con estos días lluviosos. Ellos te aconsejan que vayas vía aérea al parque. Las avionetas salen de Glen Allen, que es el pueblo que pasamos recién. Vimos recién un aeropuerto muy chiquito con avionetas. Acá es donde dormimos, Beaver Creek, y donde agarramos este folleto. Acá está la frontera, fuimos hasta Tok. Y de Tok hicimos esta ruta más o menos hasta esta zona. Acá pasamos la segunda noche, o sea, no, la noche de ayer, la primera en Alaska. Glen Allen, donde les dijimos que salen los vuelos. Y miren, todo este área acá es el parque. Es enorme. Muy grande. Y ahora vamos a seguir por esta ruta, así hasta Valdés. Que acá parecía que nos vamos a meter en las montañas. Muy increíble, vamos a llegar al Golfo de Alaska. Es muy loco, no puedo creer dónde estamos. La ruta que estamos haciendo es esta, Richardson Highway. Quería mostrarles los paisajes, qué bonitos se ven cuando no llueve. El paisaje es bellísimo. Hoy realmente está muy baja, además la neblina, no se llegan a ver las montañas de fondo. No, lo bueno igual es que para salir de Valdés hacia otros lados de Alaska hay que volver a hacer esta ruta. Esperemos que ese día tengamos más suerte y podamos ver más paisajes, porque se pueden hasta ver glaciares, hay cosas muy copadas. Esta ruta es la ruta más antigua de Alaska, conecta Valdés con Fairbanks, así que bueno, después de unos 10 minutitos de espera, ya vino el auto que nos va a llevar a cruzar la zona de trabajo. Vamos muy despacito esta vez. Si me bajo y voy caminando, llego más rápido. Mirá qué linda la patente de Alaska, dice la última frontera. Es esa que está ahí. Hay varias patentes.
la que más nos gusta a nosotros es otra que tiene un oso paradito en el medio. Esa me encanta, pero yo no creo que la podamos conseguir. ¿Vos decís que no? Yo la voy a buscar. Va a estar complicado, me encantaría guardármela de recuerdo, pero bueno. Ah, mirá, es que están arreglando como los dos carriles. A la vez. Claro, están arreglando todo. Estuvo un rato cortada, recién pasaron los del carril de enfrente. Y ahora hay que parar acá. Qué lío. Ay, la verdad que sí, re lento viene. Con razón tardamos tanto del otro lado. Mira, mirá cómo están trabajando. De a muchas máquinas al mismo tiempo, además. Acá no paran por lluvia, por nada. Bueno, miren, de a poco vamos viendo montañas cada vez más cerquita, Tremenda esa, mirá, llena de glaciares. de nieve. ¿Nos nevará o no nos nevará? Yo creo que no estamos en época, pero quién sabe. Tremendo el paisaje en la ruta de golpe. Pasó de estar monótono a de golpe empezar a ver todas montañas nevadas en los alrededores. Me gusta, ¿eh? Fue mejorando, fue mejorando. Todavía nos queda la mitad de la ruta. Sí, se está poniendo bueno esto. A cada vuelta de ruta ahora es un espectáculo el paisaje. Se va poniendo cada vez mejor, es increíble. Decís, uy, ya es tremendo y no, te das vuelta, es más increíble todavía. Wow, Ah, es muy impresionante esto. qué ruta. Se ve el hielo acá nomás. La nieve, el glaciar, las cascadas. Tenemos la montaña muy encima. ¿Qué te está pareciendo la ruta? Impresionante, estoy muy emocionado con esta ruta. Es como que no te podés aburrir nunca, vas pasando entre las montañas, es una locura. Esto sí que ya se siente como manejar en Alaska. De verdad que los paisajes son impresionantes. Miren, tenemos una montaña enorme, enorme, enorme. Recién se veía un poquito más de hielo, me parece, porque estábamos más lejos, más de glaciar. Y miren, ahí las cascadas, en medio de la vegetación. Estamos embobados con la ruta, parecemos dos niños, Belu. Es muy hermoso este lugar. Hacía mucho que no hacíamos una ruta entre tantas montañas así de imponentes. Y ahí pasamos un cartel que decía área de avalancha, no frenar en las próximas 2 millas. Así que hay que tener cuidado, hay que ir con atención y no frenar porque, bueno, son áreas peligrosas. Alaska es un poco peligroso, pero porque tiene muchísima, muchísima naturaleza. Y la naturaleza en estado puro, en estado salvaje, tiene sus vueltitas. En el video anterior les contamos que hay zonas hasta que hay más osos que personas. En un libro que estamos leyendo, que eso ya no sé cuán real es, decían que desaparecían muchas personas al año en Alaska. Espera, pon en contexto, el libro que estamos leyendo se llama Volverás a Alaska. Se sitúa acá en Alaska, en una ciudad ficticia. Llega una familia nueva a este lugar y una persona le dice no salgan sin silbatos para osos, no salgan solos, no salgan desarmados porque hay muchos osos. Más en esas zonas, o sea, esta zona es dentro de todo accesible, Y turística. pero Alaska tiene zonas muy remotas en las que realmente no hay nada, o sea, es naturaleza. Y bueno, acá las montañas ponen su granito de arena en cuanto
a la peligrosidad y también al darle un poquito más de vida al lugar con las avalanchas. Sí, y sí, porque encima con lluvia y todo puede haber deslizamientos. Mirá esa montaña que apareció ahí. Esa es la montaña de la que está hablando Martu. Tremenda montaña, mirá lo que es eso. Y yo creo que hay otro peligro del que no estamos hablando, que es que te puede gustar mucho, mucho Alaska también. Yo creo que si te puedes enamorar y te podés querer quedar. Pero diciéndolo en verano es fácil, ¿no? Hay que pasar un invierno acá. Inviernos muy crudos y muy largos. Wow. Mirá ese glaciar ahí. Imponente, Velo. No nos vamos a cansar de hablar de este paisaje. Wow. Es el Worthington Glacier, así que vamos a entrar a ver, dice para allá. Hay un recreation site, decía. No sabemos qué habrá, pero hay un glaciar ahí al lado. Vamos a verlo, aunque sea. A chusmear. Mirá qué motorhome, ¿eh? Un school bus. Un school bus. A ver. La barrera está levantada, eso es bueno. No, lo bueno también es que no estaríamos teniendo que caminar. No, estamos casi en el glaciar, es una locura. Además, afuera hay un viento y un frío. Sí, acá adentro estamos con la calefacción. Y con buzo, o sea, estamos abrigaditos. No parece verano. Bueno, el verano en el extremo norte es así. Claro. Pensar que para la gente de acá estas temperaturas son de verano. A ver. $5 el parking. ¿Qué rompimos? Nos bajamos a ver el glaciar más de cerca. Qué paisaje. Mira, por allá está cayendo una cascada de la nieve. Esa que viene de ahí arriba. O sea, hay tramos con nieve, tramos de agua. Todo eso que se veía es glaciar. Estas rocas que están acá arriba están sobre el glaciar. Ven que hay hielo abajo. La morrena. La morrena es impresionante. Miren si le hago un poquito de zoom. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo paisaje! Ya nos estamos volviendo blanquitas porque hace un frío tremendo. Pero miren, por ahí tenemos el glaciar Worthington. Por acá, bueno, verde. Ahí la tenemos a blanquita. Y miren enfrente esa montaña toda nevada. ¡Qué lindo, Belu! Es precioso el paisaje. ¡Ay, qué frío, Belu! Estoy usando esta campera que es para menos 20 grados. No hace mucho frío abajo. A mí lo que me parece muy loco, pero voy a prender acá la luz, es que hace mucho frío, pero hay unos mosquitos que hoy a las 9 de la mañana estaba lleno de mosquitos donde dormimos. Acá nos bajamos, estaba lleno. Hasta ahora era siempre al horario del atardecer. No, ahora ya es en cualquier horario. Es como que los mosquitos dominaron el paisaje. Mosquitos así de grandes y te vienen directo a picar. Sí, es una locura. Yo pensé que los mosquitos con el frío, acá hace mucho frío, para mí es un día de invierno de Buenos Aires. No se reproducían, pero bueno, no sé. Parece que acá sí. Es su verano, así que más calor que esto no van a tener. Ahora sí, está ahí el matecito hecho. Estamos comiendo estas obleas que nos regalaron nuestros amigos de Grande Prairie. Estamos volviendo a la Richardson Highway. Tenemos unos 53 kilómetros hasta llegar a Valdés. Vamos a seguir por esta ruta súper escénica, como habrán visto. Dejó la vara alta. ¿Con qué nos va a sorprender? Ya con que siga como viene. Es suficiente. Ahora acá la nieve está a la altura de la ruta. Ya no es que hay que mirar para arriba. No, Blanquita está sobre la nieve, podríamos decir. Mira, y sube un poco por allá adelante. Se nota que hemos subido un poquito porque las nubes están como a nuestra altura también. La neblina. Creo que estamos por llegar al pase de montaña, al Thompson Pass. Debe estar por acá nomás. Recién veíamos una foto en internet de este lugar en invierno. Es todo blanco, increíble. Es que imaginen que estando en pleno verano, la nieve está al lado de la ruta. Mirá acá. Todo nieve. ¿Te imaginabas un verano estar manejando al lado de la nieve? La verdad que no. Mirá qué es esto. ¡Wow! Mirá, del otro lado también.
en invierno que nieva, dicen que puede haber hasta 13 metros de nieve. Llegamos a la neblina, Belu. Anda a encontrar el Thompson Pass. Anda a ver el cartelito. No. Todo nieve al lado de Martu. Nieve y neblina alrededor. Es una postal típica de cualquier lugar en invierno para mí. Lo voy a seguir insistiendo. ¡Qué locura! Ahí dice, mira, Thompson Pass, 2678, mirá la pared de nieve que hay acá. Bueno, imagínense que es imposible bajar acá, primero porque no hay donde bajar. Y segundo porque parece que se hizo de noche. Sí, nada más que si te llega, nadie te puede ver en la ruta frenado. No. Es muy peligroso, muy peligroso. Sí. Y ahí decía que empezaba la bajada. No se ve nada, che. Bueno, les vamos a deber para la ruta de subida los paisajes. Sí. No, encima te preocupa un poco siempre cuando no ves, porque bueno, no sabes qué puede aparecer en la ruta. No. Entre fauna, personas, vehículos, mira, ahí viene un auto de frente. Lo bueno es que los del otro carril tienen doble carril, porque vienen en subida. Bueno, ahí está empezando a haber más visibilidad, mira. Se ve la ruta adelante al menos. Ahí vamos mejor, ¿eh? Vamos, Blanquita. Después de la neblina y todo, miren esa cascada. Muy grande, está muy a la vista. Y ahora sí, estamos entrando a Valdés. Me llaman la atención estas barreras que se ve que son por la nieve. Se ve que si el paso está cerrado la bajan. Y te quedas de este lado de la vida. Claro, no, de allá en realidad. Por no eso, te deben dejar subir al paso. de este lado nos quedamos como en la ciudad de Valdés. Claro. Igual estamos todavía a 34 kilómetros. Sí, decía 22 millas al centro. Mirá esa cascadota. La de ahí atrás. Ahí se llega a ver algo, disculpen, pero está lloviendo mucho igual. Es una abundancia de agua, cae por todos lados, por todas las montañas ves cascadas. Esta es más imponente que otras igual. Sí. Wow. Mirá, estamos pasando por el Keystone Canyon ahora. De golpe es todo verde. Es muy imponente estar así entre las montañas. Decía también que era zona de avalanchas, así que no hay que frenar por nada. Pero wow. Qué lindo se está poniendo Alaska. Miren ahí, unas cascadas cayendo desde la montaña. Uy, es una tremenda cascada. Ahí son varias caídas. No, pero mira esto. Ah, y esta es la que yo había visto, la del velo de la novia. Vamos a parar. Tremenda. Wow. Mira, te paso el celu porque está re lloviendo afuera. Si la grabás vos de allá querés. Dale. No, es... Miren esto, amigos. ¡Wow! Flor de cascada, mi amor. Está esa cascada que es enorme y tiene mucho caudal de agua. Y después al lado hay dos más chiquititas. Que son esas dos de ahí. Por allá al lado va todo el río. Por acá nosotros. ¡Wow! Y a la vueltita de la cascada que les mostramos recién está esta tremenda caída de agua. Horsetail Falls, decía. Como cola de caballo. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Y ahora la ruta sigue al lado del río, con más montañas. Seguimos como por el cañón. Llegamos finalmente a Valdés. Llegamos a Valdés y nos encontramos con los chicos de Avi que desde Brasil que no nos veíamos. Desde Brasil que no nos veíamos. Un Tuvimos montón. una visita corta pero intensa. Pero intensa, Compartimos ¿verdad? lindo. La pasamos muy bien, hasta jugamos a la pelota en Brasil. En realidad vinimos porque sabíamos que Diego iba a hacer sushi, si no... ¿Sí?
Llegamos y mirá cómo nos recibieron. Bueno, la pesca de salmón en Alaska fue fructífera, así que hay salmón. ¡Qué para nivel, por favor! Por acá está Ale que... comer. No come Poquito que sushi. no como sushi. Tiene un sushi man en la casa y no come sushi, ¿lo pueden creer? Qué bárbaro. Bueno, Así es la vida. Más para ustedes. vamos a probarlo. A ver. Aprovecho. Mm. Che, ¿y esto qué onda? Y eso adentro tiene. Y después del sushi a comprar. Ah, quedé traumado, te digo. Si Canadá era caro, Alaska está un pasito más. No, carísimo todo. Estas 3 bolsitas que compramos, $50. Que tiene lo justo y necesario. Sí, nos dijeron que en el Walmart de Anchorage, que es uno de los pocos Walmarts que hay acá, es todo mucho más barato, pero bueno, acá este es el supermercado más barato que hay, el Safeway, y es carísimo. Por suerte habíamos hecho una buena compra en Canadá, en el Walmart, antes de cruzar, y habíamos comprado todo lo seco. Nos quedaba comprar un poco de las cosas frescas. Pollo, Sí. queso, huevo, frutas, verduras. Pero bueno, está todo bastante caro, así que compramos ahí como para zafar estos días. Pero bueno, hay que pensar que estamos en Alaska, Belu. Y sí, ya está. Es una vez en la vida y sabíamos que iba a ser todo un poco más caro también acá. Sí, así que bueno, vamos a guardar las cosas. Y ahora nos vinimos al punto donde vamos a pasar las próximas noches, los próximos días. Es un lugar espectacular porque estamos un poquito lejos del centro de Valdés, creo que a 6 kilómetros, pero ahora les voy a mostrar el entorno que tiene este lugar. Miren las montañas con nieve. Por allá atrás el mar, es muy hermoso. Y de este lado está armado el campamento, más montañas. Ahí está Blanquita, los chicos de Banda 4, los chicos de Abby y muchísimos otros motorhomes más. Somos, no conté, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motorhomes argentinos y 2 uruguayos. Así que, ¿dónde están los argentinos? ¿Dónde están los uruguayos? ¿Qué pasa? Se prende el fuego. Acá es donde se armó el fogón. De aquel lado hay varias parrillitas. Miren por acá, acá hay chorizo, pollo. Ahí está el fueguito. Yo me imagino que seguramente del otro lado se preguntarán ¿qué hacen tantos argentinos en la otra punta del continente? Desde el sur al norte, un montón de locos acá. Así que bueno, estamos compartiendo en un lugar precioso, muy lejos de casa, pero en familia a la vez. Vamos a comer algo, vamos a poner algo a la parrilla y nada, a disfrutar. Y mientras se hace el fuego, mientras se cocinan los choris, los patis, el pollo, todo lo que pusimos, les voy a mostrar todos los diferentes vehículos con los que los argentinos hemos llegado hasta Alaska. Blanquita, nuestra Ford Transit 2013, que bueno, ya ustedes la conocen mucho. Si quieren ver cómo es por adentro, tienen el Van Tour subido incluso. De este lado tenemos a los chicos de Hasta la Luna con una Mercedes. Es patente L, así que debe ser 2012 también. De este lado está la Iveco de los chicos de Bandea 4, si no me equivoco, 2011. La Toyo de los chicos de Abby, que viene rodando desde Uruguay. Por allá tenemos otra Mercedes de Subí la Ventanilla. Este motorhome enorme es de la familia de Bahía al Mundo. Para 4 personas es una genialidad. Acá están Corazones Rodantes con la Hilux con camper. Y de este lado están los chicos de Tincuná con ruta, que no salieron con esto desde Argentina, pero miren lo que es esto. Es una comodidad impresionante para 5 personas. Esta es la camioneta que tira el camper. Por allá tenemos el barrio uruguayo. Aquella tiene patente uruguaya, viene rodando desde Uruguay, que es de Camperando América, y ellos salieron de Florida. Así que como ven, se llegan cualquier vehículo hasta estas tierras tan lejanas. Si algo nos enseñó el viaje es que está lleno de etapas y sin dudas la de Alaska está siendo la etapa de compartir con amigos. Muy buenos días amigos, hoy arrancamos el día acá en el pueblo de Valdés porque nos quedamos sin gas. Así que tuvimos que venirnos a la estación de servicio, a la única que hay acá dentro del pueblo, que además de ofrecer combustibles, tienen tienda de souvenirs, carga de gas a la garrafa, dump station, todo.
Sí, no nos quisieron cargar gas porque no tienen el regulador que lleva nuestra garrafa, así que nos cargaron solamente 1 galón para que podamos tener gas estos días. Me dijo que como ellos no tienen una balanza para saber cuándo termina de llenarse la garrafa, no la podían cargar. Le pedí por favor aunque sea 1 galón, porque nos queríamos bañar. Creo que fue la carga de garrafa más cara en lo que va del viaje. Nos cobraron como $10, 1,5 galones, pero bueno, nada, necesitábamos gas y es más caro ir a bañarse a otro lado igualmente, así que había que hacerlo. Y ahora vamos a salir a pasear un poquito por el pueblo. Hace un frío. Estoy congeladísima y hay gente acá que está en shortcito y ojotas, no lo entiendo. Tienen otra balanza térmica. Lo que más me gusta de Valdés es que tiene unas montañas en los alrededores. Miren esa verde que está ahí. Por allá, además todas las montañas tienen cascadas. Esa tiene otra en el medio. Tiene un poquito de nieve. Y de este lado tenemos otras montañas. Por allá tenemos otras. Hay montañas para todos lados. Así que los días acá suelen estar siempre nublados. Todavía no hemos visto el sol desde que llegamos. Pero sí se lo nota como un pueblo muy tranquilo. Creo que viven unos 4.000 habitantes. Hay varios de estos RV Parks que están en el medio del pueblito, que la verdad que muchos no nos gustan porque está un motorhome pegado al otro. O sea, no tenés nada de privacidad, digamos. Miren, ven que están uno al lado del otro. Pero bueno, acá hay muchos motorhomes, más que nada los estadounidenses y canadienses, que necesitan estar enchufados para poder usar todo lo que tienen adentro. Y son motorhomes muy grandes, son de los que vienen trayendo su jeep de tiro, así que además lo dejan acá y se olvidan. Miren la variedad que hay. Camiones, colectivos. El de allá tiene slide el colectivo entero, igual que este. Y muchos tienen slide de los dos lados, además. Estamos ahora en el puerto de Valdés. ¿Y qué tenés ahí? Una biblioteca gratuita de las que vos podés sacar un libro y tenés que devolverlo o dejar un libro diferente. Con motivos del mar. Sí, tiene una estrella de mar, una langosta, pero adentro hay de todo. Todos en inglés, obviamente. Ah, mira, hay un montón de libros. Sí. También acá hay mesitas para venir a comer o tomar algo. Miren lo que son las vistas atrás. Acá están todas las embarcaciones y esas montañas ahí atrás. Es un pueblo en el que hay mucha pesca. Por acá atrás también, miren, un montón de restaurantes, de lugares de alquiler de kayak, ¿no, Belu? Todas las actividades sí son mayoritariamente en relación al mar. Es una ciudad portuaria, es una ciudad que ha tenido mucha injerencia en la historia de Alaska como estado y que no siempre estuvo en el lugar donde está hoy. En 1964 sufrió un terremoto 9.2 en escala Richter y que generó olas muy grandes también, así que la ciudad quedó destrozada. La antigua Valdés está donde estamos estacionados nosotros ahora. Que es como a 6 kilómetros de acá. Sí, así que bueno, trasladaron después de ese terremoto la ciudad a esta zona, que en teoría es una zona mucho más segura, y es una ciudad planificada, como la tuvieron que hacer de cero, hicieron las calles de forma ordenada, organizada y demás. Hasta esta ciudad también llega el oleoducto que viene desde Prudhoe Bay, desde el Ártico hasta Valdés. Tiene casi 1.300 kilómetros de largo. Este oleoducto lo que hace es traer el petróleo hasta esta zona que abastece luego a los otros 48 estados de Estados Unidos que están pasando Canadá. Y en 1989 hubo un derrame muy grande de petróleo, el más grande de Norteamérica, si no me equivoco, a 40 kilómetros de Valdés. Muchos animales se vieron afectados, muchas playas se vieron contaminadas. Valdés fue mucho tiempo el puerto de entrada a esta zona de Alaska, así que era una ciudad con mucho comercio, sobre todo en los primeros años del 1900 hasta 1920. Había una universidad,
tenían sistema escolar público, 2 cines, había muchísimo movimiento de gente. También era la entrada para los que venían en busca de las minas de oro, cobre y plata de la zona. Así que fue una ciudad súper importante. Hoy es un pueblo mucho más tranquilo y que se dedica en gran parte al turismo tanto de invierno como de verano. Como le decíamos, acá en Valdés también se hace mucho pesca. No solo pesca comercial, sino que también viene mucha gente de Estados Unidos y de todas partes del mundo a pescar. Y nos contaron un par de curiosidades como, por ejemplo, ven que allá dice freezing and shipping. Bueno, hay gente que viene a pasar los meses de verano acá y lo que hacen es pescar, o sea, pagan tours de pesca que son caros, van, pescan un montón en el mar y todo lo que pescan cuando vienen acá lo hacen limpiar. Después lo mandan a estos lugares que hacen un frisado como Super Express y lo mandan por FedEx, creo que por FedEx Fishing, hasta Estados Unidos y después tienen pescado todo el año. Así que me pareció una curiosidad que estaba bueno para compartirles. Y acá está el cartel que dice The Fishing is Great in Valdez, Alaska. Y ahí están los ganchos donde cuelgan los pescados cuando vienen de pescar. Si me colgaran no llegaría al piso. No, son enormes. Nos mostraron fotos que realmente los pescados son del alto de Belu más o menos. Si no me equivoco, la especie que se viene a pescar acá es la halibut. Yo, ya saben, no como pescado, así que no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Pero eso, hay unos pescados grandes blancos que se llaman halibut. Sí, y bueno, acá al lado te los limpian. Creo que te cobran, no sé si un poco para hacerte la limpieza del pescado. Y allá enfrente tenés para frizarlo y despacharlo a tu casa. Miren, y acá hay una tabla en la que muestran los récords semanales y en la historia. En el semanal, bueno, dicen de dónde es la persona que sacó un halibut, ahí está el nombre del pez, 171 libras, una locura. Acá encontramos el récord de halibut, Belu. Este es el halibut. ¿Habrá sido así el que pescaron? Dice que era de 374 libras. Es el récord de acá de Valdés. ¡Wow! Mira, fue pescado por Frieda Willy de Valdés en el 2017. 374 libras, o sea, casi 180 kilos. Es mucho. Es una locura. ¿Qué le das de comer a toda la ciudad? Y sí. Acá hay una biblioteca de perros. Dice, bueno, tenés la bolsita para si va al baño. Y algo muy curioso es que tenés ramitas para tirarle a tu perro. Qué curioso, ¿no? Le agarras la ramita, haces el paseo y después la devolves. Claro. Ahora vamos a hacer un senderito cortito que hay acá. Acá en el sendero encontramos como moritas, miren. ¿Serán las que comen los osos, Belu? Creo que es como las que comemos nosotros. Sí, pero ¿los osos no comerán estas también? Puede ser que sí. Todavía están muy verdes igual. Sí, le falta un poquito. Miren, este sendero nos trajo a un punto panorámico. Por ahí abajo está el centro de Valdés. Por acá el puerto que pasamos recién. Hay un crucero enorme por esa zona. También está lloviendo adelante de la montaña. Qué lindo lugar. Sendero cortito pero bonito. Miren el glaciar ahí arriba. Por allá otros picos nevados. Recién arrancamos y yo ya estoy enamorado de Alaska. Venimos teniendo días muy tranquilos, de compartir, de mucha naturaleza en estos lugares. Viene muy bien Alaska. Yo creo que no se va a notar, pero el tamaño que tienen esas hojas. Porque en Valdés hay selva. Sí, cambió totalmente el paisaje. Sí. Estas son chiquitas, miren. Mucho más grandes que mi mano. Y no son las más grandes. Qué bonito verlo, ¿eh? Un lugar muy natural. Muy natural. Y en medio del pueblo casi. Sí. Ahí viene Miren, para acá. Nuestra primera águila calva estamos viendo. Ahí.
Mirá, tiene uno que lo va a buscar, ¿viste? Sí, salieron todos los pájaros, todas las aves volando literalmente cuando apareció el águila. Wow. Miren, ahí arriba del tronco está el águila calva. A ver si con zoom la podemos ver un poquito. Miren, Wow. qué linda. Un dato no menor es que es el ave nacional de Estados Unidos. Está hasta en la bandera. Y recién es la primera vez que vemos una. Miren, hay un conejito acá. Ahí está comiendo muy tranquilo el pasto. Estos son los animales que valen la pena, velo, mirá. Se quedan al lado y no son peligrosos. Las puedo grabar, sacar fotos tranquilo. Y recién pasamos como por el centro de visitantes y bueno, nos regalaron de todo. Manteca de cacao, alcohol en gel. Para la cerveza. Bueno, nos dieron mapas con las cosas que hay para hacer y demás, muy copados. También en los folletos está el récord de temperatura de calor, 30 grados, bastante. Estaríamos bastante lejos de esa temperatura ahora. El récord de frío, menos 35 Celsius, frío, frío. El récord diario de nevada fue de 5.8 pies y la nevada anual promedio en este pueblo es de 306 inches, o sea, 306 pulgadas. Les voy a dejar abajo las conversiones. Pero es una locura, o sea, creo que es uno de los lugares de Alaska donde más nieva este. Y acá dice, este me gustó para mostrarles. Bueno, acá está el oso y dice, estás en Alaska, hay osos por todos lados alrededor tuyo. Y en el libro que estamos leyendo decía, en Alaska puedes cometer un error, el segundo te cuesta la vida. Sí. Así que nada, dice que hay osos por todos lados, que hay que usar el sentido común y de esa forma vas a estar preparado para poder disfrutar de la naturaleza acá. De hecho, la chica que nos atendió nos dijo, ojo si hacen los senderos porque hay osos. En el lugar que estamos durmiendo, varios viajeros dijeron que ya vieron osos algunos días. Así que bueno, acá hay que estar siempre alerta porque estamos en Alaska. Nos volvimos a Blanquita porque queríamos pasar por el cártel de Valdés, Alaska. Es que es muy pintoresco. Es muy lindo. Es como la entrada al pueblo. Valdés, Alaska. Sigo leyendo Alaska y no lo puedo creer todavía. En algún momento lo vamos a asimilar. Después de haber pasado por el cartel ya nos vamos a volver a nuestro barrio. Al barrio latino de Alaska. Sí, somos todos latinos allá, es increíble. Antes de cerrar este video, nos vinimos a un lugar que es muy histórico, muy importante acá en Valdés. Les contamos que esta ciudad sufrió un terremoto muy fuerte y quedó destruida. Bueno, ahora hemos venido con Blanquita al lugar donde estaba el pueblo de Valdés original, que ahora claramente no hay nada, porque bueno, fue destruido por este terremoto y lo cambiaron de lugar. Así es, eso fue en 1964, lo del terremoto con las olas grandes de tsunami. En 1967 lo mudan al lugar donde estuvimos paseando nosotros y acá hay una vista aérea de Valdés en 1955. Era una ciudad grande, bien armada. Todo esto que se ve acá ya no existe, las construcciones que quedaron las quemaron. Se movieron todos los edificios al nuevo Valdés y acá no quedó nada. De hecho, acá hay fotos de camiones porque a la costa de Valdés, al puerto, llegaban barcos con personas y con cosas para traer a Alaska. Y Valdés era considerada la milla cero de la primera ruta, de la primera autopista de Alaska que conecta la costa de Valdés con Fairbanks, la conocida Richardson Highway, que es la que nosotros hicimos para entrar. Y ahora, bueno, vamos a hacer los metros que nos faltan hasta la ubicación de Old Valdés. Nosotros con Blanquita dormimos del otro lado de estos arbustos para allá. Y ahora hemos llegado a lo que ha quedado del viejo Valdés, que es esta plataforma de cemento donde antiguamente estaba la oficina de correo. Es lo único que quedó, lo único que se puede ver del antiguo Valdés. Y era un edificio bastante moderno, era de 62 y en el 64 fue el terremoto. Acá está la placa con toda la gente que falleció durante este terremoto. Ahí dice que han quedado unos 52 niños huérfanos. Y acá tenemos otra foto aérea de Valdés. Y acá está el final de Old Valdés. Ahí hay un cartel con algunas postales más de Valdés en los años 60. Por allá atrás está el mar. Ven que de aquel lado sigue. Las montañas son impresionantes. Yo creo que es de las postales las que uno nunca se cansa de ver. Montañas nevadas
y el mar a los pies. Así que bueno, con estos paisajes bellísimos que nos está regalando Alaska, voy a cerrar este video. Espero verlos en el próximo video porque vamos a seguir acá en Valdés, pero creo que va a venir con un poco más de aventura. Tenemos planes de hacer kayak en un lugar espectacular, así que vamos a ver si se nos da. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el próximo video. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.